El diván de Sam. Hola, ¿qué tal, Divan Lovers? Bienvenidos a este sexto episodio de El Diván de Sam. Oigan, estoy muy contento por el recibimiento que han tenido los anteriores episodios, porque yo sé que ustedes han dejado sus comentarios. A todos los comentarios he tratado de responderlos y bueno, agradezco también los mensajes que han enviado por las diferentes redes sociales donde nos han compartido lo gustosos que están de recibir estos episodios. Y bueno, sigan compartiendo, sigan dando like para que podamos seguir creciendo la comunidad de los Divan Lovers. Oigan, el día de hoy tengo un tema porque, bueno, como bien saben, el día de mañana es la marcha, se efectúa la marcha LGBT en la Ciudad de México. Y bueno, hoy quiero que empecemos justamente con un tema muy interesante. Pero ahorita les platicaré cuál es ese tema porque, pues antes que nada, ya saben que no vengo solo. Vengo respaldado por grandes patrocinadores como Millos Repostería, que tiene los mejores postres, los mejores pasteles, así que ya saben, si ustedes van a tener algún evento, comuníquense con ella aquí en las redes sociales de Millos Repostería. Y bueno, si van a tener algún evento o requieren algún set fotográfico, con Felipe Aguilera Decoraciones, también aquí aparecen sus redes sociales, entren a sus páginas para que conozcan su trabajo y el talento de cada uno de estos grandes patrocinadores. Oigan, y bueno, qué mejor que tener un gran invitado para este gran episodio, pero antes de decirles su nombre, quiero presumirles este currículo que él posee. Fíjense, él es licenciado en Psicología por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, UJAT. Además, posee diplomados en Atención Integral de la Sexualidad Humana por la UJAT, diplomado en Violencias y Cultura de Paz en Perspectiva Decolonial. Además, posee también un diplomado en Cultura de Derechos Humanos y Protección de la Salud. Posee un certificado en impartición de curso de formación del capital humano de manera presencial por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Asimismo, es maestro en Ciencias de Intervención Psicosocial del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Cabe mencionar que además hace talleres y ponencias y bueno, dentro de su experiencia posee, pues es autor de diferentes capítulos en diversos libros, como lo es Vulnerabilidad y Derechos Humanos de las Mujeres Trans en el libro Rostros y Huellas de la Violencia de América Latina. Autor del capítulo del libro Cuerpos Silenciosos, Cuerpos Mancillados, un acercamiento a la realidad de las mujeres trans en Tabasco. Actualmente secretario de Diversidad Sexual e Identidad de Género y psicólogo Vida Tabasco. Coordinador de investigación y capacitación de Casa de las Muñecas Tiresias. Es investigador asociado del proyecto Feminicidios, Homicidios de Mujeres en el sureste mexicano del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Villahermosa. Y bueno, yo puedo seguir hablando de su gran currículum, pero bueno, quiero decirles que él es José Rogelio Naranjo García. Bienvenido, José Rogelio. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación, porque, bueno, yo siempre lo digo, Divan Lovers, el programa, el Diván de Sam, pues justamente los invitados, las invitadas que han estado con nosotros son personas que admiro mucho y pues gracias por aceptar. Un placer estar aquí con Muchas gracias. Bueno, el tema de hoy, yo les decía hace un momento a los Divan Lovers, la ley de identidad de género y qué importante es conocer nuestros derechos, saber justamente a lo que podemos acceder los ciudadanos. Y quiero comenzar justamente preguntándote la diferencia entre sexo asignado al nacer, identidad de género y orientación sexual. Claro, muy bien. Estos tres términos son muy importantes para hablar de diversidad sexual, porque es como el ABC para comprender muchas generalidades que existen y que hoy en día se pueden tomar como moda. Pero bueno, vamos a hablar de sexo asignado al nacer. Qué bueno que utilizas esta frase,
porque normalmente se dice sexo y es porque nos identifican como hombre o mujer al momento del nacimiento, por eso se utiliza esta frase. ¿Y quién nos asigna el sexo de hombre o mujer, niño o niña? Pues el médico o la médico que atiende el parto y dice, bueno, de acuerdo a sus genitales, tienen las características sexuales de un varón o de una niña, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es sexo asignado al nacer. Identidad de género es la vivencia interna que sentimos en relación a nuestro género, y que puede coincidir o no con nuestro sexo asignado al nacer. Es decir, me puede identificar como varón, como hembra, puede coincidir o no. En otras palabras, decir, me asignaron el sexo masculino al momento de nacer, pero me identifico como femenino. Por poner un ejemplo. ¿Y cuál era el otro término? Perdón? El otro es orientación sexual. Orientación sexual, básico. La orientación sexual a grandes rasgos es lo que me atrae erótica, sexual o afectivamente, es decir, quién me gusta. Es tal cual. Sí. Mira, qué interesante, porque justamente de repente afuera, ¿no? Escucho de repente personas que no tienen tan claro los términos y, como bien mencionas, ¿no? La identidad de género es realmente cómo me identifico yo como persona, y creo que eso es muy importante, porque de repente el que nos asignen un sexo, como lo mencionabas hace un momento, ¿no? Este sexo asignado al nacer, pues bueno, tiene que ver con la parte física, pero ¿qué va más allá? Porque bueno, somos seres humanos que no solamente somos un cuerpo, sino somos mucho más que eso, ¿no? Y bueno, justamente me gustaría, porque el tema de hoy es ley de identidad de género, que nos platiques qué es la ley de identidad de género, Robin. La ley de identidad de género es más que nada una reforma administrativa que se utiliza para que las personas puedan corregir su acta de nacimiento y demás documentos oficiales en relación a su identidad de género, para que concuerde, es decir, una chica trans que pueda reafirmar su nombre en relación al género autopercibido, es decir, escoger un nombre que vaya de acuerdo con el género que ella se identifica, solo por poner un ejemplo, por lo que puede ir variando en relación a las situaciones y a la diversidad de personas que existen. ¿Qué situaciones, por ejemplo, pudieran ser estas diferencias? Por ejemplo, pudiera darse el caso de una persona no binaria, ¿no? Que la identidad, la ley de identidad de género también abarca el paraguas no binario. Entonces, voy a mencionar el caso de una conocida que fue, de hecho, la primera persona no binaria que se registró en el estado de Tabasco. Citlali, te mando un saludo. Actualmente ella está estudiando en Mérida. Y bueno, fue el caso de que las autoridades no sabían cómo hacerlo, cómo poner no binario, si yo estoy acostumbrado que en los documentos oficiales tiene que venir o es hombre o es mujer, y son casos excepcionales. Entonces, esta es uno de los ejemplos que pudiera yo mencionar, porque también pudiera ser el caso de una persona o de un hombre trans, por ejemplo, ¿no? Para los Divan Lover que nos escuchan, ¿qué es ser no binario? Una persona no binaria es aquella que no se identifica ni con el género masculino ni con el género femenino. Es decir, puede variar. Y actualmente podemos escuchar en redes sociales que está de moda. Y no es que esté de moda. De hecho, esto viene desde épocas anteriores y lo podemos ver, por ejemplo, cuando llegaron a colonizar nuestro país. Habían separación de trabajos por hombres y mujeres, ¿no? Las personas que llegan nos colonizan, a las personas que vivían en ese territorio mexicano, dicen, tú eres hombre, vas a trabajar acá, tú eres mujer, vas a trabajar acá. Pero pasaba algo extraño para los conquistadores, ¿no? Que habían hombres, para ellos hombres, que se relacionaban con las mujeres y trabajaban, y las mujeres los aceptaban. Entonces, para ellos era algo raro, pero para la localidad era algo bien visto, algo normal dentro de sus estatutos, habituado, exactamente. Actualmente se le pudiera conocer en América como persona de dos espíritus, ¿no? No sé si lo has escuchado, ¿no? No había escuchado el término. O, por ejemplo, las personas mushes. ¿No? Sí, las mushes. Por ejemplo, son paraguas que no se consideran ni hombre ni mujer. Por ejemplo, tú hablas con una persona mush y te dice,
Yo no soy hombre, yo no soy mujer, yo soy mush, ¿no? Actualmente existe esta clasificación y bueno, también es importante aclarar que dentro del paraguas no binario existe una alta gama de géneros. Es decir, dentro de lo no binario podría ser la persona agénero, que es no me identifico con ningún género, la persona bigénero, que parcialmente se puede sentir en momentos un hombre, en momentos una mujer, pero no es que va a variar en relación a segundos o minutos, Okay. no, son periodos prolongados o largos, o decir género fluido, ¿no? Parcialmente me siento un poco más femenina, parcialmente me siento un poco más masculino y va fluctuando dentro de. Pero normalmente en el género fluido siempre hay una tendencia más a uno u otro. Puede fluir, pero siempre va a tener características o más femeninas o más masculinas. Entonces, es por mencionar algunos, porque hay una amplia gama y nos podríamos llevar un programa hablando de las personas no binarias. Y me va a encantar que en un segundo episodio, yo ya comprometiéndote aquí en vivo, porque fíjate que es tan interesante, ¿no? Y sobre todo esto que mencionas, de repente creemos que es moda y no tiene que ver con moda, más bien creo que tiene que ver con esta, no sé si la palabra es correcta, con esta liberación o este permiso que nos damos a nosotros mismos al hablar de nuestra identidad de género, hablar de nuestra orientación sexual, hablar de incluso de nuestras emociones. Tú como psicólogo también lo sabes, ¿no? Actualmente hablan de estas generaciones de cristal. Y yo digo, a ver, generación de cristal porque somos quizás más transparentes. Bueno, la generación de cristal ahora que le llaman, ¿no? Pero es este permiso que se dan de hablar de sus emociones que antes estaba muy reprimido, pero bueno, me encantaría que en algún otro episodio, todavía no hemos ni terminado pero yo ya comprometiéndote. Oye, muchas gracias. Qué interesante esto que nos compartes, porque de repente muchas veces se ha limitado, como bien mencionabas, solo clasificar a hombre y mujer y parecía que ya se acababa ahí, ¿no? ¿Qué pasaba con las personas que a lo mejor no se sentían identificados, ¿no? Con esta parte. Y yo creo que ahorita que te escucho, entiendo justamente que, bueno, vienen personas externas y nos clasifican a los seres humanos solamente de esa manera, ¿no? Así es. Y es algo cultural. Lo podemos ver, por ejemplo, en la India con las personas isras, que ahí tienen un poco más su religión y donde representan una deidad que tiene esta ambivalencia o esta ambigüedad de ser hombre y ser mujer al mismo tiempo. Y bueno, hay muchas culturas en las que existe esta parte de la identidad de género y que lo podemos ver, lo podemos meter un poquito ahora que tenemos la tecnología, ¿no? Sí. Investigar y ver todas las culturas que existen y decir, bueno, entonces esto no es moda, porque lo vemos ahora mucho más gracias a las redes sociales, gracias a toda esta información, este cúmulo de información, nos podemos identificar, puedo decir y ver a una persona y decir, yo siento y pienso y vivo como ella, etc. Entonces, esta es la gran diferencia, no es moda, tenemos la información más de cerca. Ahorita que mencionabas sobre los mushes, me acuerdo que un streaming, de estas plataformas de streaming, lanzó justamente una serie que se me hizo tan interesante porque incluso nos muestran esta cultura, ¿no? Que también, y la forma en cómo los trataba, ¿no? Si tienen la oportunidad de buscarlo en esta plataforma de streaming, con la N, ya muchos sabrán cuál es, búsquenla porque está muy, muy interesante cómo nos plantean. Ahora bien, ¿cómo cambia la vida de una persona trans o no binaria, que ya nos explicabas cuáles son las personas no binarias, el poder modificar su nombre y género en documentos especiales? Para muchos probablemente que nos están escuchando digan, pero ¿qué beneficio puede tener? Pero por supuesto que tiene grandes beneficios, muchísimos. ¿Cuáles son ellos, Rogelio? Más que nada el acceso a los derechos humanos, de los cuales todos deberíamos gozar y disfrutar, vivir plenamente. Por ejemplo, si una mujer trans, por poner un ejemplo, va a un servicio de salud, va a su clínica y no cuenta con este cambio de identidad, ¿cómo crees que la van a llamar cuando le toque su turno? Claro. Por el documento que está presentando. Sí. En cambio, si ya logra hacer este cambio de identidad, le van a llamar Mónica, Angélica, Verónica,
Y esto va a reafirmar emocionalmente y te va a dar acceso a tu derecho humano. ¿Por qué? Mitiga la discriminación, la exclusión y marginación que este sector de la población al que me estoy refiriendo, las mujeres trans, ha sido y ha vivido durante décadas. Son uno de los sectores más vulnerados, yo puedo decir, tanto así que actualmente el promedio de vida de una mujer trans es de tan solo 35 años en América Latina. Wow. Y a nivel internacional de 31. Entonces, fuerte. Sí, imagínate, las personas trans que ya pasamos los 35 nos podemos sentir privilegiados. Sí. Porque el nivel de odio y de transfobia que existe a nivel mundial es increíble realmente. Sí, yo creo que incluso hace muy pocos años este programa televisivo, ¿no? Que hizo exposición, creo que un poco más a nivel medios, ¿no? Me refiero a esta mujer trans, Wendy Guevara, creo que generó un poco más de acercamiento y un poco más de aceptación de alguna manera. Pero, como bien dices, ahorita escuchando esas cifras, que son cifras alarmantes, ¿no? Entonces, qué bueno que esta ley permita justamente que un ser humano pues pueda hacer los cambios necesarios, sobre todo para esta reafirmación, como bien mencionabas. Así es, y muchos más derechos, por ejemplo, tener acceso a un trabajo. Hace poquito yo veía en un medio local de una persona que decía, porque hicimos un comunicado oficial pidiendo un acercamiento con el gobernador, porque la ley de identidad de género, gracias a través de un amparo que utilizó México Igualitario, ya se ganó el amparo y ya se ordenó la Suprema Corte de Justicia para que fuera una realidad en Tabasco. Eso hace 2 años. Y el día de hoy no se ve. Entonces, derivado de esta rueda de prensa que hicimos, vi un noticiero local muy famoso que una persona decía, porque yo dije, no son privilegios los que buscamos, son derechos humanos que tenemos todas las personas por ser personas. Y él pone un ejemplo. ¿Cómo no van a ser privilegios? De acuerdo a la ley del ISSSTE, una mujer puede pensionarse después de tener 30 años de servicio y un hombre después de los 35. Entonces, si un varón se identifica como mujer, ya puede acceder a este beneficio. Ay, pues, ¿qué creen? Ni siquiera nos dan trabajo. Es la realidad. Es realidad. Muchas mujeres trans tienen que dedicarse al sexo servicio o a la peluquería o a cualquier otra cosa porque no hay oportunidades laborales. Puedes tener un gran currículum, pero tú llegas a pedir un trabajo y te dicen, luego te llamamos. Mira. Y eso sí, tuviste el privilegio de poder haber estudiado, porque muchas, la violencia tan grande que existe, son expulsadas de sus hogares 9, 10, 13 años y se van a la calle. Y lo único que piensas en ese momento es cómo sobrevivir. Entonces, yo cuando escuchaba esta entrevista decía, bueno, ojalá pudiéramos tener acceso a estos trabajos y poder privilegiarnos de estas cosas que él mencionaba. Pero bueno, es parte de esto y es parte del conocimiento, y qué bueno que existen estos espacios como el tuyo donde podemos informar y mostrar una realidad, que es una realidad que podemos ir y hablar con una mujer trans, preguntarle, a ver, ¿tienes trabajo? ¿A qué te dedicas? Qué interesante. Fíjate que hace muy poco, creo que a principio de años, junto con una amiga locutora de radio, que Lol, te mando un beso, hermosa, y empezamos a hacer una prueba piloto para un podcast que estábamos generando, pero bueno, hicimos la prueba piloto. Ahí está la prueba piloto. Y fíjate que nuestra primera invitada fue una chica trans. Ella se hace llamar, no sé si lo puedo decir, y si no, Jos nos tendrá que mutear, Sexy Servi, ¿sabes? Entonces era una persona, una mujer trans, y la entrevista nos quedó padre. Ojalá que algún día la podamos, pueda salir, porque su historia de vida fue tan impactante. Me platicaba justamente toda esta violencia que vivió, pero hubo una parte, actualmente se dedica a ofrecer servicios sex, pero además trabaja en una casa de familia como doméstica.
Entonces yo le preguntaba cuáles habían sido justamente su experiencia con los clientes y nos narra cosas, híjole, que yo creo que a lo mejor ni pueda salir a la luz ese programa porque son cosas muy fuertes, terribles, y no solamente a nivel sus clientes, sino también a nivel familiar, sus hermanos, pues que al final del día también llegaron a atacar, ¿no? Físicamente a esta chica trans. Entonces, al final del día, esto que dices, el acceso al trabajo, pues digo, definitivamente se ven muchas barreras y como bien dices, también la posibilidad de estudiar también se ve limitada. Por supuesto, desde el momento que llegas y muestras tu identidad, quizá no lleves un vestido, quizá no tengas las uñas pintadas, pero desde que ven tu expresión de género, automáticamente el bullying, la burla, el acoso existe y se da. Y muchas desertan y muchas dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero nada porque ahí no. Cierto. Me siento en peligro, me siento mal, mi autoestima la tira por los suelos. Sí, y ahí es donde, bueno, desencadena, pues obviamente enfermedades mentales, problemas emocionales, porque imagínate tú, Divan Lover, que nos estás viendo y escuchando, que no puedas ser quien realmente quieres ser, ¿no? Que tengas estas cadenas, estas limitaciones, pues genera una insatisfacción personal, ¿no? Y bueno, otras cosas que hemos sabido. Ahora, ¿cómo debe actuar ahorita que hablamos un poco también de la familia o que yo te planteaba esta experiencia que tuve en la entrevista? ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo debe actuar una familia cuando un niño o un adolescente expresa una identidad de género distinta al sexo asignado al nacer? O lo esperado, ¿no? O lo esperado. Porque sí. para muchas familias te asignan el sexo y ya tus padres te hicieron una vida. Sí. Y va a ser médico o va a ser bailarina, etcétera, etcétera. ¿Cómo debemos actuar con amor? Si nosotros amamos a nuestros hijos, hijas, adolescentes, vamos a poder arroparlos, porque eso es muy, muy importante, que no desvaloricemos, que no digamos está mal. Sé que allá en casita las personas que nos están viendo o alguna familia se está identificando, es difícil, porque con lo que decía, tenemos expectativas de nuestros hijos e hijas. Y cuando una persona te dice, ¿sabes qué? Yo me identifico con el género que diferente al que me asignaron al momento de nacimiento, se fractura algo en los padres. Y tanto es así que escribí un capítulo del libro al respecto, de un doble duelo, porque muchas personas dicen, bueno, y ha tocado casos en entrevistas que he hecho y en investigaciones que he hecho que le dicen, está bien que seas gay, pero por favor no te vistas de mujer, le dicen, ¿no? Ya, no lo compartas. Entonces, bueno, está bien, es gay, ¿no? Pero viene el doble duelo cuando dice, es que yo soy mujer trans, es que yo quiero usar vestido, es que yo me quiero maquillar. Y es como algo totalmente inaceptable. Ya viví un fracaso porque no era lo que esperaba y ahora vivo un duelo porque Diego se murió y ahora está Mónica. Sí. Tengo una hija, pero y mi Diego con el que yo vi que iba a tener su familia, que iba a tener sus hijos. Entonces, es difícil comprender, es difícil aceptar, pero hay que buscar ayuda profesional. Más que nada para cuidar, proteger, porque eso hace una familia. Cuida, arropa y protege a estos pequeñitos, pequeñitas. Es lo que debe hacer una familia. Quizá no lo comprenda, pero puedo buscar a alguien que me diga, ¿sabes qué pasa esto? ¿Vas a vivir esto? Existe este proceso, podemos sanarlo desde pensando siempre en la integridad de esa personita que está creciendo, está desarrollando. Y si yo le digo, está mal, no debe ser, es incorrecto, es pecado, imagínate con todo eso va a empezar a vivir y empezar a crecer y a desarrollar su personalidad. Sí, qué interesante porque justamente, ¿no? La empatía, el amor, y no solamente es respeto, sino además arropo y acompaño, ¿no? Justamente ahorita que hablas de los duelos en esta área como tanatólogo, recuerdo, ¿no? Una madre y padre que llegan a la consulta porque pues tienen una hija adolescente, 17 años, 16, 17 años, y ellos decían, doctor, es que
¿sabe? Yo creo que mi hija está confundida. Ella está confundida, ella seguramente es la edad, y ellos lo que llegaron realmente a la consulta era buscando una afirmación, ¿no? Yo los escuché, posteriormente pasa pues la paciente, según ellos, la paciente, ¿no? La usuaria, y me encantó porque a sus 16, 17 años tenía tan claro cómo se sentía, cómo se identificaba, su identidad de género, o sea, todo lo tenía tan claro. Y yo al final, ¿no? Le dije, bueno, tú sabes qué haces acá, ¿no? Me dijo, sí, mis padres me trajeron porque quieren que me cambie, ¿no? ¿Sabes? Entre comillas. Entonces, bueno, escuchando, yo le hablaba a los padres posteriormente y yo los invité a ellos a llevar este proceso tanatológico porque al final del día ellos tenían que elaborar. Ella tenía muy claro todo, ¿sabes? Incluso tenía una relación en ese momento, que por cierto la tenían como tratando de tener la distancia de esta pareja. Lamentablemente no regresaron a continuar ellos el proceso, pero yo sí les dije, mucho de lo que ustedes están depositando en su hija es algo que ustedes, esas expectativas, esos sueños, son de ustedes. Háganse responsables ustedes de ello, trabájenlo y en lugar de alejar a su hija, arrópenla, ¿no? Acompáñenla en este proceso tan importante. Y difícil. Y muy difícil. Porque no es nada más la familia, es todo el proceso social y cultural que esa persona va a enfrentar. Sí. Si como familia se la complico. Sí, exacto. Que sean mejores aliados las familias. Ahora bien, ¿cómo puedo acceder si yo me identifico, mi identidad de género, y necesito hacer el cambio de documentos? ¿A quién acudo? ¿Cómo se realiza esto? Bueno, actualmente en Tabasco es un proceso largo, tardado, porque como no existe una ley de identidad, el proceso que se tiene que seguir es a través de la vía penal. Es decir, voy, solicito mi cambio de identidad, me van a decir que no. Entonces, existe un proceso que se llama amparo. Voy, solicito el amparo, tarda de 6 meses a 1 año, dependerá. Wow. Y ya, sale el amparo, va a salir obviamente a mi fallo, y es que inicio todo este proceso. ¿Por qué es complicado? Porque además es costoso. Un abogado te va a cobrar sus honorarios, ¿no? Entonces, si hablamos de este concepto de esto que venimos trabajando, de la precariedad laboral, para muchas personas trans es inaccesible. Habrá quienes tengan las posibilidades, pero la gran mayoría no la tienen. Entonces, por eso es que es importante una ley de identidad, porque ya hablamos de que rescata la dignidad humana de la persona, es una puerta para demás derechos humanos y sobre todo porque permite esta percepción interna de decir y afirmar que no está mal ser quien soy. Claro, por supuesto. Mira, qué interesante porque no solamente es desde la parte legal, como bien lo mencionas, esta burocracia que se maneja, ¿no? Sino aparte los otros elementos, ¿no? La parte económica que juega un papel muy importante. Qué interesante esto que planteas, José Rogelio. Oye, y bueno, yo hace rato que platicaba un poco sobre justamente, ¿no? De tu experiencia. A mí me gustaría que nos compartieras también, pues, sobre tus resultados, ¿no? De esta investigación sobre violencias ejercidas hacia mujeres trans en el Estado y, bueno, sus vivencias, pues, con estos derechos humanos. Cuéntanos, platícanos de esto que has hecho. Esta es una investigación muy hermosa y muy valiosa porque surge a través de teoría fundamentada, que es un método de investigación, el cual me gusta mucho usar porque a través de él sale y surge otra teoría. Entonces, a grandes rasgos, lo que hicimos fue evaluar derechos humanos, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la identidad, el derecho a la seguridad. Entonces, entrevistamos a mujeres trans y los testimonios que resultaron fueron impactantes. Por ejemplo, unas nos dijeron que tuvieron que retrasar su identidad, pues decir, empezar a utilizar vestidos, maquillaje, accesorios, hasta después de terminar la universidad. Porque el nivel de violencia que existía dentro de las instituciones era insoportable. Muchas nos decían, es más fácil ser una persona gay, es más aceptable que ser una mujer trans. Entonces voy, tengo mi título y ahora sí. Pero imagínate, esperar hasta los 22, 23 años para poder hacerlo,
toda esta carga interna que existe. Por ejemplo, muchas fueron expulsadas de sus hogares 12, 13 años. Es decir, le dijeron tal cual, yo tuve un hijo, no es aberración. Ah, qué fuerte. Muchas fueron golpeadas por sus propios hermanos, a tal grado de sangrar. Entonces, cosas terribles. Y como resultado de esta investigación, y puedo seguir mencionando testimonios realmente desgarradores, descubrimos que la violencia estructural es la mano que lleva a las múltiples violencias que viven muchas mujeres trans. Porque encontramos desde la violencia entre pareja, encontramos de la violencia psicológica, física, evidentemente, pero la violencia estructural es la que destaca. Y encontramos como mano que manipula y mueve esta violencia estructural, la violencia institucional. Mira. Que surge de las instituciones, mayormente, todos los demás tipos de violencia, llevando como último y el grado más terrible de violencia, el transfeminicidio, que hoy en nuestro estado es muy alto. Han habido muchísimos casos que nosotros le hemos dado seguimiento desde el activismo, desde Casa de las Muñecas que se hace. Felipe, un saludo Felipe, que la verdad mi respeto para ti, él lleva a cabo también cambios legales de identidad de género, pero también ha llevado este acompañamiento familiares, porque es muy difícil ir como familia a reconocer, muchos les da vergüenza, muchos no saben qué hacer, muchos no saben qué decir, cómo ir a reclamar un cuerpo. Entonces Felipe se la ha jugado y ha hecho un acompañamiento de verdad asombroso. Qué maravilla que existan personas como tú, como Felipe, que hagan esta noble labor, porque al final del día yo creo que si entre seres humanos no nos respaldamos, no nos ayudamos, pues evidentemente se vuelve catastrófico todo. Entonces, la importancia de que existan personas como ustedes que están allí apoyando con esta importante causa. Y qué interesante, pues, esto que nos compartes sobre tu investigación. Te felicito porque, sin lugar a duda, dejas digo, esperemos que sigas muchos años con nosotros, pero estás dejando un legado tan importante, una huella bien importante que al final del día a eso venimos a la tierra, ¿no? Así Interesante. Es. Ok, y bueno, para finalizar, me gustaría preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que podemos pasar de la tolerancia a un verdadero respeto e inclusión? Claro, hablar de tolerancia es como te tolero, entiendo que eres diferente, pero no comprendo. Ok. Para mí eso es tolerancia. Sí. Respeto e inclusión es entender que todas las personas somos dignas y todos tenemos los mismos derechos como cualquier persona. ¿Cómo lo logramos? A través de educarnos. Si no sé de un concepto, voy, investigo, pregunto, busco expertos, me meto a redes a través de lo googleo, etc. Tan difícil no está porque podemos encontrar mucha información valiosa pero también una recomendación sería buscar fuentes confiables de personas expertas y que se dediquen al tema, porque igual podemos encontrar también muchas cosas y desinformación y basada no en conocimiento científico. Entonces, para mí lo más importante es ser empáticos, practicar la empatía. ¿Cómo me sentiría yo si yo o alguien de mi familia fuera esa persona vulnerable? Es decir, ¿cómo me sentiría yo si yo tuviera que ir un día a pedir el trabajo y me lo negara por mi identidad de género, por mi expresión de género? ¿Cómo me sentiría yo si fuera mi hija, mi hermana, esa persona que le niegan el servicio de salud por ser quien es? ¿Cómo me sentiría yo si el día de hoy, por no tener acceso a un trabajo digno, no puedo darle de comer a mi familia? Porque muchas mujeres trans, de los resultados de investigación que hice, muchas sostienen a sus familias. Sí. Del trabajo que puedan tener, llámese sexo servicio, o vender chicharrones, o tener una peluquería, muchas mantienen a sus madres y a sus sobrinos.
Entonces, creo que practicar la empatía sería muy importante para poder tener esta parte que tú mencionas, no solo tolerar, sino incluir a las personas. Qué interesante y qué hermoso lo planteas porque justamente, ¿no? Yo digo que este mundo con empatía sería totalmente distinto, mucho más responsable, mucho más amoroso. Y tú, Divan Lover, si consideras que no eres empático, bueno, tienes la posibilidad de desarrollar esta habilidad, esta capacidad, que yo la resumo en una capacidad de amar y de incluir. Ay, qué maravilloso episodio hemos tenido el día de hoy. Gracias, no, hombre, gracias a ti por aceptar la invitación y venirnos a compartir pues toda tu experiencia y esta gran labor que haces. Platícales, por favor, a nuestros Divan Lover, tus redes sociales, si alguno o alguna de ellas desea llevar un acompañamiento psicológico contigo, bueno, ¿cómo te pueden contactar? Claro que sí, a través de mis redes sociales aparezco como Roar Naranjo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Además, pueden preguntar por mí y mis servicios a través de páginas oficiales de las asociaciones, donde colaboro, como Vida Tabasco AC Oficial y Casas de las Muñecas Tiresias Tabasco. Ahí pueden mandar un mensajito, escribir, preguntar por el psicólogo Roger Naranjo o Roar Naranjo, como aparezco en mis redes sociales, y les pueden dar más referencias. Excelente, pues bueno, ya saben, como sea, vamos a ir a la descripción de este video y bueno, ahí vamos a dejar los links para que justamente les sea mucho más fácil poder contactar a Roar. ¿Verdad? Sí, ok, excelente. Bueno, pues vamos a, pues te tenemos un detalle a nombre de El Diván de San. Deseo lo disfrutes. Muchas gracias. No, hombre, yo. Gracias a ti. Divan Lover, muchas gracias por llegar hasta este último momento del episodio. Les recuerdo dejar sus comentarios en la caja, darle like pero sobre todo compartir para que esta información no se quede solo entre nosotros, sino llegue a más personas porque ese es el objetivo de El Diván de San. Les recuerdo seguirme en mis redes sociales, psicólogo Samuel Zamudio, aquí aparecen también en la pantalla. Y bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio del Diván de San. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que la vida son 2 días y uno es hoy.